Buenas tardes y buenas noches a quienes nos acompañan en esta vuelta de los cuentos de Clarisa Pincola. Les quiero presentar que el día de hoy vamos a iniciar con el cuento de la loba en esta segunda ronda y tenemos a la persona que nos va a acompañar en toda esta trayectoria. Ella es Mónica Cecilia López Padilla, de Guadalajara, Jalisco, México. Es licenciada en Educación Especial en el área de problemas de aprendizaje. Tiene una maestría en terapia Gestalt y ha realizado muchos diplomados. Algunos de ellos voy a mencionar, que es el de resiliencia, en prevención del abuso sexual infantil, una terapia bioenergética con enfoque junguiano, en parentalidad, apego y desarrollo de la infancia y adolescencia, en apego y mentalización a lo largo del ciclo vital y tiene una especialidad en psicoterapia del Instituto Eluisis de Perú. 18 años de experiencia avalan toda su trayectoria trabajando con niños y adolescentes en primarias y secundarias de México, Guadalajara sobre todo, 13 años en consulta particular de psicoterapia y ha sido facilitadora de varios talleres, algunos de ellas disciplina positiva para padres, la teoría del apego en el aula, que también tuvimos el honor de tener en Educater, y adolescentes en camino. Pues sin más, yo quiero dejarlas con Mónica para que disfrutemos y gocemos de este primer cuento de Clarisa Pincola a través de su experiencia. Muchas gracias. Adelante, Moni, bienvenida. Muchas gracias, Rey. Bueno, un honor y una alegría inmensa, de verdad, volver a estar con ustedes. Me da mucho gusto tener caras conocidas aquí en pantalla. La verdad es que este es una forma de interesarse por sí mismas y eso creo que es mi mayor interés, ¿no? Que cada una de ustedes pueda tener como un proceso que lo puedan seguir, ya sea con ayuda de estos cuentos o ya sea en el propio camino. Pero bueno, este es como una señal de que de verdad están interesadas como en su propio crecimiento. Y bueno, hoy arrancamos, así como ya lo dijo Re, el estudio de mujeres que corren con lobos. La verdad es que quienes ya pasaron por todo el proceso estos años pasados ya sabrán cuál es como la dinámica con la que trabajamos y también de qué trata, ¿no? Entonces, este webinar voy a enfocarme en la introducción del libro, que es en sí aclarar más abiertamente o más ampliamente a qué se refiere el arquetipo de la mujer salvaje, pero también vamos a abarcar el primer cuento, que es el de la loba, ¿sí? Entonces, quienes ya han ido leyendo el libro saben que la introducción es muy bella, nos deja con muchos huecos, pero también con muchos aspectos a reflexionar. Y el cuento de la loba, bueno, nos introduce ya a un aspecto específico de la mujer salvaje, ¿va? Entonces, pues arrancamos, ¿ok? Voy a compartir pantalla. Listo. Por cuestiones de visibilidad en mi pantalla, voy a minimizar las cámaras, pero aquí estamos al pendiente, ¿va? Ok. Ok, entonces fíjense muy bien, para poder comprender el arquetipo de la mujer salvaje, Clarisa Pincola nos regala un paralelo muy importante. Y ella hace este paralelo que lo que sucede con la madre naturaleza es exactamente lo que desde hace muchísimos años, hace cientos de años, ha sucedido con nuestra naturaleza femenina. Entonces, poder hacer esta similitud o este paralelismo nos va a llevar como a la comprensión en qué estado estamos las mujeres, ¿no? En qué estado está nuestra naturaleza femenina y en qué estado por qué estados han pasado nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas y sigámosle contando hacia atrás nuestras ancestras, ¿no? Entonces, si vemos que, por ejemplo, hay un proceso de destrucción de la naturaleza,
Eso mismo ha sucedido con la naturaleza femenina en muchas formas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la depredación. Cómo vemos que en razón de criterios de poder, eh, en razón de criterios masculinos, voy a ponerlo así, la naturaleza ha sido dañada de una y mil formas. Entonces, por ejemplo, el tema de la depredación en las mujeres, vemos cómo, por ejemplo, cada vez más se iban arrancando aspectos femeninos muy importantes, por ejemplo, la escucha al propio cuerpo, el seguimiento de los propios ciclos naturales, etcétera. Entonces, vamos a ir haciendo esta comparación que de verdad nos ayuda como a entender nuestro estado, ¿no? O por qué en ocasiones nos sentimos tan desconectadas de lo que es realmente nuestra naturaleza. Entonces, vemos también, por ejemplo, en la madre naturaleza cómo hay un saqueo constante de su riqueza, un saqueo constante de los recursos, y vemos cómo también en la naturaleza femenina pasa esto, ¿no? Cómo la madre naturaleza es tomada como propiedad, pero también las mujeres, y podemos tener que históricamente a partir del comienzo de la agricultura y de la propiedad privada, a la mujer también se le tiene como una propiedad, ¿no? O sea, como algo que puede ser movido, puede ser llevado, puede ser tomado en razón de criterios, sobre todo masculinos, ¿no? En razón de criterios de los hombres. Entonces, y no solamente les ha pasado a las mujeres, les pasa también, por ejemplo, a los niños o les pasó también a los niños, ¿no? También un aspecto importante es el tema de la excesiva domesticación, es decir, que nuestro comportamiento no sea de acuerdo a nuestra naturaleza y a nuestros instintos, sino a cómo nos marca criterios que en ocasiones van en contra de esa propia naturaleza o en contra de esos instintos, ¿no? Entonces, ese rasgo es súper fuerte y a lo mejor ustedes están ahorita ya comenzando a pensar cómo estos aspectos que le pasa a la madre naturaleza también los podemos ver en nuestra propia naturaleza, ¿no? Viviendo el peligro de sufrir daños todos los días. ¿Nos pasa? Sí. México, Latinoamérica, Europa, África, Asia, en todos los rincones del planeta, este aspecto está presente y es constante, ¿no? Lo más visible puede ser, por ejemplo, los feminicidios, pero de ahí, que sería como lo más grave que una mujer pudiera enfrentar, el peligro más grave que una mujer podemos enfrentar, podemos ver en retrospectiva otro tipo de peligros, ¿no? Por ejemplo, la violencia, por ejemplo, el ser echadas a menos, etcétera, ¿no? También el tema de la explotación, el tema de ser ignoradas por la cultura, el tema de pasar desapercibidos desde nuestros propios recursos, desde de nuestra propia brillantez también. Lo podemos ver en el aspecto laboral, que esta forma en cómo somos ignoradas las mujeres también es constante, ¿no? Es como un continuo buscar que el hombre por encima de la mujer. Ya no en todos, porque creo que hay como una revolución a nivel de conciencia en donde se está permitiendo como esta mezcla de valores tanto femeninos como masculinos y entonces cada vez hay más conciencia con respecto a esto, que ninguno está por encima de ninguno, ¿no? Entonces, también sucede esta parte de sin reconocimiento, sin una capacidad de ver, por ejemplo, en la naturaleza, la belleza, la esencia, lo que cada aspecto de la naturaleza nos puede enseñar, pero al mismo tiempo con las mujeres, ¿no? Como una parte en donde entre más desapercibidas pasen, mejor, ¿no? Según criterios de la cultura actual. Un valor menos que sus detractores, un rechazo y una reestructuración. Por ejemplo, en el tema de la reestructuración, pudiéramos dar el ejemplo de nuestros cuerpos, ¿no? Como en muchas ocasiones, incluso las mujeres mismas,
deciden o eligen el reestructurar su cuerpo en razón de un criterio de belleza malentendido, ¿no? Ya lo veremos en alguno de los cuentos, que es el cuento de la mariposa, como esta parte de las cirugías plásticas o de hacer reestructuraciones que no tienen nada que ver con la salud, sino con la estética, pues marcan un rompimiento con la expresión natural de nuestros cuerpos y la expresión natural de nuestra propia belleza, ¿no? Que en sí mismo tiene. Entonces, pudiéramos, a lo mejor un webinar nos daría, o no sé, varios, para seguir haciendo como esta analogía entre qué le está sucediendo a la madre naturaleza y qué nos ha sucedido a lo largo de los años a las mujeres, ¿no? Pero este es así como una ventanita para que podamos como ir profundizando en este aspecto. Y bueno, Clarisa Pinkola hace un paralelismo, una comparación muy interesante, que de hecho es en lo que basa todo el libro, es que las mujeres y los lobos son muy parecidos en muchos aspectos. Y bueno, hay cientos de estudios en donde también podemos encontrar que mujeres y mariposas pueden tener características similares, que mujeres y osos, que mujeres y patos, que mujeres, sí, llámale la especie que le llames, siempre encontraremos como una similitud con la esencia de una especie, ¿sí? Justo por eso, porque nosotros, nuestra naturaleza como mujeres, tiene que ver con esa naturaleza que podemos encontrar en cualquier espacio, ¿no? Que es la madre naturaleza. Pero Clarisa Pinkola en el libro lo enfoca directamente a los lobos, ¿no? Y dice, bueno, las mujeres y los lobos tienen cosas muy parecidas. En este caso, comparten características psíquicas y menciona algunas. Y a lo largo del cuento lo va a ir mencionando poco a poco. Aquí solamente menciono algunas. Una capacidad extraordinaria de percepción, ¿no? Como esta parte en donde incluso nuestro cuerpo puede sentir o a través de nuestro cuerpo podemos sentir el estado de otro ser humano, el estado de los niños, incluso el estado de otras especies o el estado de un ambiente o de una institución, ¿no? Como esta capacidad que podemos de ver más allá de lo visible, ¿sí? Esta parte de la percepción. Luego, así como los lobos, las mujeres también tenemos un espíritu lúdico, es decir, una capacidad extraordinaria de la búsqueda de la belleza y la búsqueda del juego, que justo a través de eso es donde nos encontramos con nuestra esencia, ¿no? Y a través de otros medios, pues, pero este aspecto es importante. Una elevada capacidad de afecto, es decir, de amar al otro, incluso de manifestar el cariño hacia otras personas, ¿no? Y a otros seres vivos en general, ¿no? Somos seres sociales e inquisitivos por naturaleza, es decir, somos curiosos o curiosas. ¿Cuántas de nosotros, por ejemplo, esta parte inquisitiva no fue a lo mejor sentenciada o castigada o reprimida en razón justo de eso, de que es parte como de la naturaleza y que no se ve propia, ¿no? O sea, que no es tan buena, digamos, ¿no? Entonces, pero en realidad Clarisa Pinkola nos regala esta parte de que podamos entender que nuestro ser es inquisitivo por naturaleza, que va a buscar, que es curioso, que va a tratar de ir más allá, que si se encuentra con algo, no se va a quedar ahí, va a tratar de ir más allá y más si le interesa, ¿no? También esta característica con gran fuerza y resistencia. No es como un tema de compararnos con los hombres, quién tiene más resistencia, ellos o nosotros. En realidad es una resistencia y una fuerza distinta, ¿no? Por ejemplo, admiro muchísimo, de verdad muchísimo, a las mujeres que han sido capaces de procrear, de tener hijos, de resistir a un parto, que creo que es un momento en donde podemos entender la capacidad de resistencia que una mujer puede tener, por ejemplo, frente al dolor o incluso frente al dolor,
frente al dolor psíquico, podemos ver en algunas situaciones que una mujer puede resistir más que un hombre, ¿sí? O sea, esta parte es muy importante que podamos entenderla. Somos capaces de resistir incluso lo que no nos imaginamos que podemos, por lo que podemos pasar, ¿no? Y a lo mejor en sus historias de vida pueden encontrar momentos en donde pueden comenzar a valorar la capacidad de resistencia que cada una de ustedes tiene y que si lo vemos en retrospectiva y valorándolo, decimos cómo fui capaz de atravesar semejante situación o cómo resistí a semejante, no sé, injusticia, dolor, pérdida. Ponle ahí como el tema que tú quieras, ¿no? Se preocupan con fervor de sus hijos. Decimos, una madre es capaz de todo por un hijo, ¿no? Y a lo mejor también somos capaces de todo por una pareja cuando amamos intensamente e incluso somos capaces de todo por nuestra manada o por nuestro tribu o por nuestra familia, ¿no? Entonces, este es parte de nosotros, es inherente a nosotros este aspecto también. Somos expertos en adaptarnos, expertos en el arte de adaptarnos, fieramente leales y valientes. Un lobo, por ejemplo, en tiempo de invierno va a buscar la manera de seguir encontrando alimento, de seguir cuidando a su manada, de encontrar lugares para resguardarse del clima que le está como tocando vivir, o fuertes vientos o fuertes lluvias o fuertes climas como el calor que ahorita estamos viviendo, ¿no? Entonces, y bueno, me estoy yendo como a la superficie, nos adaptamos a situaciones que, en ocasiones no pensaríamos que seríamos capaces, pero que también podemos hacerlo, ¿no? Y bueno, hago aquí una comparación, de qué significa como esta parte de los valores que han en el transcurso de la historia los hemos visto, ¿no? Dice aquí valores dominantes en el transcurso de la historia. Vemos primero, por un lado, los valores femeninos y bueno, desde el inicio del ser humano hasta el año 10.000 antes de Cristo, o sea, fueron 2.5 millones de años, según algunos expertos, que esta forma de cómo el ser humano se relacionaba entre sí y con la naturaleza era en base a estos valores, ¿sí? Entonces, para el ser humano, la relación con la naturaleza era esencial, es decir, era parte de, ¿no? No estaba por encima de la madre naturaleza, se sabía y se sentía parte de la naturaleza. Entonces, por ende, hacía una relación desde este saber y desde este sentir, ¿no? Entonces lo que buscaba era todo el tiempo tomar de la naturaleza lo que necesitaba, ¿sí? No podemos imaginar, en esos primeros años de la humanidad, como este tema de la depredación que estamos viendo ahorita a nivel naturaleza, ¿no? O sea, ellos solamente tomaban de la naturaleza lo que necesitaban y podían moverse, eran capaces de moverse, ¿no? Y entonces también existían símbolos sagrados, así como ahorita, pero fíjense bien, en esta época, en esos 2.5 millones de años, los símbolos sagrados, los principales eran símbolos femeninos, es decir, existían las diosas y podemos encontrar vestigios en todas las culturas, en todos los rincones del mundo, en donde los símbolos sagrados estaban más dedicados a las diosas o a esta parte de la feminidad, ¿no? Porque es como un poco lógico entender esto porque la relación que tenían con la madre naturaleza, eso mismo hacía creer que existía un ser o existían seres mayores a ellos, pero con estas características, justo, ¿no? Características totalmente femeninas. Las mujeres tenían un lugar especial dentro de las tribus, es decir, eran escuchadas, ¿sí? Eran,
eran parte como de estos grupos que podían dirigir a toda la comunidad, porque creían en su intuición, en su capacidad de percepción y aparte les creían, ¿no? Entonces, esta parte era muy, muy importante, que ahorita comenzamos de alguna manera a rescatarlo, pero todavía tienen como un tinte no desde los valores femeninos, sino desde el valor masculino. Y ahorita vamos para allá, ¿no? Entonces, había una conexión extraordinaria con sus cuerpos, con sus ciclos y con sus instintos, ¿no? Entonces, no había esto, de un rechazo al cuerpo por tener tal o cual forma o un rechazo a los ciclos de una mujer por ser considerado algo sucio. Por ejemplo, el tema de la menstruación era parte de sus dinámicas de vida, ¿no? Entonces, los valores que entonces en este tiempo reinaban eran el tema de la receptividad, la colaboración, el cuidado y la maternidad, la apertura a la vida, la conexión, la armonía con la naturaleza y fíjense muy bien, el sentido de comunidad, distinto a lo que vamos a ver acá en la dominancia de valores masculinos, que es el tema de la individualidad, ¿sí? Entonces, todo giraba en torno al bienestar común, no al bienestar de unos cuantos, como lo vemos ahora, ¿no? Era al bienestar de todos y incluso poder, velar por el cuidado en específico de los más pequeños y de los más vulnerables, ya fueran los ancianos o los enfermos, ¿no? Eran como los que tenían muchísima mayor prioridad en este momento como de nuestra historia. Luego, a partir de el año 10.000 y con el descubrimiento de la agricultura, todo comienza a modificarse. Y hago una aclaración, no es que haya sido malo esta modificación en la conciencia. Creo que fue un punto en donde hubo una evolución a nivel cerebral incluso, ¿no? A nivel procesos mentales que los seres humanos tenían. El tema es que la dominancia de estos aspectos nos ha llevado al punto histórico en el que estamos ahorita, ¿sí? O sea, se desterró todo lo que tenía que ver con la feminidad, se impuso esta manera de vivirnos que entonces nos tiene como en este punto, ¿no? Entonces, eh, con el tema de la agricultura, entonces el hombre se da cuenta que puede ser capaz de ser dueño de un espacio territorial, ¿sí? Y entonces que puede explotarlo, que puede sembrar, que puede adquirir y que puede volver a hacerlo, ¿no? Entonces esa parte, esa relación al hombre le da poder, ¿no? Dice, yo soy capaz de volver a hacer que una planta que antes había encontrado de una manera instantánea vuelva a crecer, ¿no? Entonces esa parte ya es una evolución a nivel, procesos mentales, pero también ya es una evolución a nivel cómo se sienten con respecto a la naturaleza, ¿sí? ¿Qué posición me da con respecto a la naturaleza? Y con respecto a quienes eran las principales representantes de la madre naturaleza, que son las mujeres, ¿no? Entonces, luego, a partir de esto, el descubrimiento del yo individual, ¿sí? Que también creo que ese es un tema de evolución a nivel consciente, pero que con los extremos que vivimos ahora, el yo individual se separa la conciencia de comunidad, ¿no? Entonces, también existe esta característica, el dominar la tierra y el domesticar los animales, el ejemplo que les daba ahorita de la agricultura, pero también con eso el tema de la propiedad privada, que ya lo hablábamos al principio, ¿sí? Como ya no solamente la tierra o este pedazo de territorio, sino mujeres y niños también entran dentro de este concepto. Eres mío, eres mía, ¿sí? Y entonces como una propiedad puedo ser capaz de comprar, vender, intercambiar y demás como un objeto, algo así. Luego, viene también esta parte de las conquistas. Ya no solo me conformo con mi territorio, quiero más,
¿sí? Quiero extenderme hasta donde me alcance la vista o incluso más allá e ir buscando más espacio, más territorio. Incluso, fíjense, por ejemplo, a lo mejor por aquí hay alguna historiadora, no lo sé, pero, por ejemplo, en el tema de las conquistas, las mujeres eran un aspecto a conquistar. O sea, si una cultura entraba y conquistaba a otra, violar a sus mujeres era un símbolo de conquista, de esto ya me pertenece, ¿sí? Entonces, qué fuerte poder visualizarnos o visualizar la historia de nosotras mujeres como desde esta forma, ¿no? De cómo hemos sido tratadas a lo largo de la historia. También aparece el tema de las jerarquías. También sucede el tema de la destrucción de los símbolos femeninos, ¿no? Y en razón de eso, las culturas eran politeístas, se vuelven monoteístas, pero el símbolo principal de lo sagrado son dioses, ¿sí? Claro que existen muchas culturas las diosas, pero están, como lo veíamos hace un momento, como en un segundo nivel o en un nivel inferior, ¿no? Entonces, valores masculinos tienen que ver con la dominación, tienen que ver con el dinamismo, tienen que ver con la acción, con el control, con el poder, con el intelecto y la razón y con lo individual. Y entonces podemos ver aquí como un panorama un poquito más general. Primero, desde el inicio de la humanidad hasta 10.000 años antes de Cristo, podemos decir que dominaban valores femeninos y a esto podemos llamarle matriarcado, ¿sí? Es decir, donde todos esos aspectos que ahorita veíamos estaban por encima de cualquier otra cosa. Luego pasamos a una etapa muy larga de patriarcado, ¿sí? Que todas nosotras las que estamos aquí somos fruto de esta forma, ¿no? En donde los valores masculinos son los dominantes, ¿no? O sea, eh, el tema del poder, el tema de lo intelectual, o sea, se le da una mayor fuerza a estos aspectos o a estos valores. Pero desde los años después de la Segunda Guerra Mundial aparece una conciencia emergente. ¿Qué quiere decir esto de conciencia emergente? Es decir, en donde estamos luchando por una nueva manera de vivirnos como seres humanos en la relación entre nosotros, pero también una manera de vivirnos con la madre naturaleza, ¿sí? Y entonces ya ninguno de estos valores está por encima de otro, ¿sí? Es un equilibrio de valores, ¿sí? Tanto lo femenino es valioso y aporta, como lo masculino sigue siendo valioso y aporta. No se trata de decir, sí, la liberación de las mujeres y somos lo máximo, sí, pero no más que los hombres, ¿sí? Es el tema de poder equilibrar la manera en cómo nos relacionamos, la manera en cómo nos relacionamos con la naturaleza y con los otros y con nosotros mismos también, porque creo que esta parte de los valores también los podemos vivir con nosotros, ¿no? Por ejemplo, un tema de patriarcado puede ser que no nos permitamos la vivencia de nuestras propias emociones, porque las emociones corresponden al reino, voy a decirlo así, al reino de lo femenino, ¿sí? Al reino de lo sensible. Y entonces el patriarcado nos dice emociones no, pero o los valores masculinos nos dicen emociones no, pero los valores femeninos nos dicen las emociones son necesarias e importantes, ¿no? Entonces, esta parte de entrar en equilibrio es lo que después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de movimientos feministas, que ahorita no los voy a mencionar, y eso sería otro tema, un tema muy interesante y muy profundo también, nos viene haciendo conciencia de que el permitir que los valores femeninos se vuelvan a encarnar en nuestra historia, en nuestras instituciones, en nuestra forma de vivirnos, es muy importante, ¿no? Muy, muy importante. Entonces, desde
el trabajo que ha hecho profundamente Clarisa Pincola con este libro dice, el trabajo interior de las mujeres es la recuperación de las bellas y naturales formas psíquicas femeninas. Fíjense bien, femeninas. Hace rato mencioné solamente algunos valores, pero el libro nos da para llenar, ¿sí? Con estas formas psíquicas y para poder conocernos también. Entonces, el trabajo es la recuperación del arquetipo de la mujer salvaje en cada una de nosotras. A lo mejor si hacemos como un análisis bien personal, podemos ver que a lo mejor tenemos mucha mayor tendencia a encarnar valores masculinos en nuestra vida, ¿no? O estamos muy atrapadas tan solo en lo femenino. Se trata de que podamos equilibrar esto y sobre todo esto, de que recuperemos el arquetipo de la mujer salvaje en cada una de nosotras. Y bueno, ya se estarán preguntando, ¿y qué cosa es eso del arquetipo de la mujer salvaje? ¿No? Primero, vamos entendiéndonos bien, fíjense bien. ¿Qué es un arquetipo? Los primeros dos conceptos a los que me refiero aquí son tomados de un libro que me encanta y que se los recomiendo para quien le interese. Se llama Complejo Arquetipo y Símbolo en la Psicología de Carl Gustav Jung y la autora es Yolande Jacobi, es este libro, ¿sí? Y en este libro, bueno, hace toda una, profundización con respecto al arquetipo y a los complejos y demás, pero aquí solamente retomé este aspecto. Fíjense bien, un arquetipo proviene de dos vocablos, arche y type o type, como quieran leerlo. Arche significa comienzo, origen, motivo fundamental, principio o lugar de un jefe, ¿sí? Type significa plasmación, forma, imagen, modelo, ordenación. ¿Qué significa entonces? Que un arquetipo es un modelo de un motivo fundamental, ¿sí? Y este motivo fundamental que existe desde siempre tiene dos elementos. Un elemento biológico, que es la parte del instinto o la parte energética, y el otro es el elemento imagen, es decir, la representación en forma de metáfora, mito o una forma en sí mismo. Por ejemplo, de acuerdo a esta definición de arquetipo, un ejemplo claro puede ser el arquetipo de la madre, ¿sí? Podemos encontrar que el arquetipo de la madre tiene una parte instintiva, es decir, unas características que a una persona lo hace, puede vivenciar ese arquetipo, ¿sí? Pero lo podemos encontrar plasmado en muchísimas imágenes, o sea, lo podemos encontrar ya no solo en esto que menciono, sino en películas, en series, en cuentos, en mitos, etcétera, ¿sí? ¿Cuántos arquetipos hay? Miles, 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 miles. Y si nos referimos, por ejemplo, a arquetipos femeninos, está el arquetipo de la madre, el arquetipo de la hermana, el arquetipo de la hija, el arquetipo de la bruja, de la curandera, está infinidad. O sea, la forma en cómo nosotros mujeres nos podemos vivir representa un arquetipo, ¿sí? Carl Gustav Jung lo define de esta manera, son imágenes primigenias contenidas en el inconsciente de la humanidad. Es la imagen de Dios en el hombre. ¿Dónde residen estos arquetipos? Según la psicología de Carl Gustav Jung, y es donde está basada todo el libro de Clarisa Pincola, para Jung los arquetipos residen en el inconsciente colectivo, es decir, aquella parte de nuestra psique que contiene todo, ¿sí? Todos los aspectos que que en la humanidad somos capaces de vivenciar, ¿sí? Y para Jen Shinoda Bolen, que también es una autora feminista que tiene varios libros, uno de ellos, por ejemplo, Las diosas de cada mujer, que lo recomiendo muchísimo.
dice que un arquetipo es un patrón interno que marca el comportamiento humano, ¿sí? O son semillas, o sea, la semilla no es el fruto, ¿verdad? Ni es la flor, es la semilla. Contiene toda la energía de la que podemos ser capaces de explotar o de ser. Entonces, volviendo al ejemplo de la madre, una semilla es que las mujeres podemos ser capaces de ser madres, pero la forma, fíjense bien, la forma en cómo cada una de nosotras vivencia el arquetipo de la madre es bien distinto. Por ejemplo, puede ser la madre destructiva, ¿no? Que sí tiene a sus hijos y biológicamente ha podido procrear y tal, pero que psicológicamente está dedicada ardientemente a destruir, por ejemplo, ¿no? O puede ser la madre suficientemente buena, que hace todo lo posible por hacer crecer a sus hijos, ¿no? Y que en verdad hace una relación amorosa con ellos. O está la forma de la madre abandonadora también, ¿no? De que no ha sido capaz de encarnar una madre lo suficientemente buena y que entonces la relación que hace con sus hijos es desde este aspecto doloroso, ¿no? Que no es capaz de hacer una relación así, de cuidados, de amor, de estar al pendiente, no. Por eso creo que es bien importante que primero conozcamos nuestras formas en cada aspecto de nuestra feminidad, pero también que conociendo los aspectos de otras personas evitemos el juicio, ¿no? Porque quién sabe por qué, si su historia, si sus presupuestos personales, si la relación que hicieron con ellos sus papás, si quién sabe quién y quién sabe por qué, la forma de ser madre, volviendo al ejemplo, es así, tiene que ver con cómo pudo ella encarnarlo en sí misma, ¿sí? Entonces, ¿quiénes somos de verdad? ¿Quiénes somos para decir esta forma es la correcta y es la buena, ¿no? Y esta forma definitivamente la condenamos. En realidad, este aspecto de los arquetipos nos lleva como a una comprensión más allá de que nuestro comportamiento no es por intenciones todo el tiempo, ¿no? A veces son sin intenciones y que vienen marcadas mucho más allá, fíjense bien, de las cosas de las cuales podemos ser conscientes, vienen de nuestro inconsciente personal o vienen desde nuestro inconsciente colectivo y que de alguna manera, por alguna razón, está tratando de encarnar como en nosotros. Entonces, esto es a grandes rasgos un arquetipo. Ahora entremos al arquetipo propio de la mujer salvaje. Clarisa Pincola, la verdad es que tiene una manera súper bella de describirla, porque Clarisa Pincola, además de ser analista junguiana, es narradora y es poeta. Entonces, la manera en cómo la describe es así, ¿no? Y solamente puse algunos, pero si ustedes van a la lectura, encontrarán muchas otras aspectos que a lo mejor yo no los incluí, pero que nos pueden dar como mucha luz y mayor comprensión de lo que es este arquetipo. Entonces, fíjense, el arquetipo de la mujer salvaje dice, ella es el alma femenina, es el origen de lo femenino, es todo lo que pertenece al instinto. Ella es la base. Es la fuerza de la vida, muerte, vida. Este aspecto, por ejemplo, de la vida, muerte, vida, lo vamos a ver en varios cuentos, sobre todo en el cuento de la mujer esqueleto, ¿no? Que en específico enmarca este aspecto de la mujer salvaje. Ella es la incubadora, la visionaria, la que sabe escuchar, es el corazón leal. Por ejemplo, este tema de la visionaria lo vamos a ver en el cuento de Basalisa la Sabia, en su encuentro con la Baba Yaga, que es otro aspecto de la mujer salvaje, ¿no? Es la fuente, la luz, la noche, la oscuridad, el amanecer. Este aspecto, por ejemplo, lo acabamos de ver los que estuvieron en el cuento de la doncella sin manos o la doncella manca. Vimos cómo, a pesar de todos los momentos que vivió,
la doncella manca, la mujer salvaje estaba ahí, presente, de otra manera, ¿no? Es el olor del buen barro, es la voz que dice por aquí, por aquí. Si ustedes en su experiencia personal a lo mejor han tenido momentos de mucha oscuridad y que dicen estoy perdida y no sé por dónde darle y no sé hacia dónde dirigirme, luego en el silencio interior hay una vocecita que dice es por aquí. Esa intuición, esa parte muy interna nuestra, ahí se presenta la mujer salvaje también, ¿no? Es la que protesta voces contra la injusticia. Es el hogar al que regresamos. Es la lodosa raíz de todas las mujeres. Es la naturaleza, fíjense, es la naturaleza sabia e inteligente. Es la psique natural. Es todas las cosas que nos inducen a seguir adelante cuando pensamos que estamos acabadas. Es la fuerza que engendra todas las facetas de la feminidad. Fíjense bien, todas, no está excluida ninguna, todas las facetas de la feminidad. En esto nos ayuda un poquito Jen Shinoda Bolen con el libro de las diosas de cada mujer. Ahí Jen Shinoda Bolen trabaja 7 arquetipos, hablando ahorita de las facetas de la feminidad, y un arquetipo es el arquetipo, es Demeter, el arquetipo de la madre, Artemisa, Afrodita, Hera, y no me acuerdo los otros 3, pero ahí al menos tenemos 7 en donde podemos ir comprendiendo cada uno de estos aspectos de la feminidad, ¿no? La mujer esposa, la mujer madre, la mujer virgen, la mujer intelectual incluso, también forma parte como de estas facetas. Esto también es súper bello. Es la mente que nos piensa y le agrego un aspecto más. Nosotras mujeres somos los pensamientos que ella piensa. Fíjense qué bonito, hasta me dan ganas de llorar con esta frase. Nosotras, cada una de nosotras somos los pensamientos que ella piensa, es decir, ella se expresa a través de cada una de nosotras, con nuestra forma, con nuestra historia, con nuestras circunstancias, a través de cada una de nosotras quiere como hacer mella en esta vida, ¿no? Y entonces llegamos a este aspecto en donde vemos cómo a partir como de una cultura patriarcal y a partir de criterios, los criterios que se han usado para educarnos a nosotros las mujeres, pues nos llevan a esto, ¿no? A tener una ruptura con la mujer salvaje o con nuestra naturaleza más fuerte. ¿Y cuáles serían como algunos síntomas? Yo creo que muchas de nosotras hemos pasado por no uno, varios de estos, ¿no? Entonces ve haciendo así como un checklist de, me ha pasado esto sí, a lo mejor esto no, o estoy en esto, y entonces de alguna manera es un síntoma de una ruptura con la mujer salvaje o no estar conectada con esa naturaleza, ¿no? Fíjense, sentirse cohibida, separada, insegura o vacilante. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido así? Yo creo que, al menos de mi parte, infinidad, ¿no? Temor a aventurarnos en solitario, buscar a un otro, una otra, un trabajo, una oportunidad, complétale ahí lo que necesites. Apre- También nos lleva esta ruptura a presentar un trabajo hasta la perfección, es decir, ¿cuántas veces no entregamos un trabajo porque creemos que no es lo suficientemente perfecto y entonces estamos ahí dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, o sea, esta excesiva necesidad de que algo sea presentado con perfección, ¿no? Y por ejemplo, este tema de temor a aventurarse solas, aventurarse en solitario, tan solo, fíjense bien, tan solo actividades como ir y tomarte un café tú solo, tú sola, ¿no? O ir al cine o caminar por ciertos lugares tú sola.
¿Te has atrevido a hacerlo? O incluso hay como un cierto juicio de, híjole, no, es que sola no puedo ir al cine, no, híjole, es que sola no puedo ir a tomarme un café o sentarme en un buen restaurante a comer, ¿no? Se vería mal, está mal, la cultura lo vería mal. Justo es como esta parte de, el criterio es que todas las mujeres tenemos que estar emparejadas y si no es así, Malaya, ¿no? Como dicen en Vallarta, Malaya. Entonces también es un síntoma de que no estamos conectados con la naturaleza salvaje o la mujer salvaje. Ah, temor a seguir adelante, a huir, a rebajarnos, sentir encogimiento, humillación o angustia. Yo creo que muchos hemos estado en muchos momentos también en esta situación, ¿no? Impotentes, incapaces, desgastadas, arrastradas a la domesticidad, el intelectualismo o el trabajo. Fíjense bien, el tema del trabajo doméstico es maravilloso e incluso sagrado. El asunto es esta forma, ¿no? Que nos veamos arrastradas constantemente por él. De tal manera que estamos tan atrapadas que no tenemos tiempo para otra cosa más que para limpiar y volver a limpiar y volver a lavar y volver a cocinar y volver a hacer y volver... Ajá. No somos solo eso, somos muchísimo más allá, pero a veces incluso mentalmente es una manera de no atrevernos a hacer algo distinto, ¿no? ¿Qué tal si un día no limpias tu casa, por ejemplo, y en lugar de, no de limpiar tu casa te vas a caminar con tus amigas o a tomarte un café con tus amigas o a tomar esa clase que no has podido tomar porque dices, es que tengo muchas cosas que hacer en casa, ¿no? O arrastrados también por el intelectualismo, que lo lúdico, el arte, la relación no tiene cabida en tu vida, ¿no? Es más como estar ahí. El tema no es la actividad, el tema es la rigidez con las que nos relacionamos con esa actividad, ¿no? Con lo doméstico, con el trabajo intelectual o con el trabajo en sí, ¿sí? Es la rigidez, es que no nos damos tiempo para esparcimiento o para otras cosas que también nos harían crecer un poco, ¿no? O mucho también. Temor a reaccionar con agresividad, claro, porque la cultura te ha dicho que la mujer siempre tiene que tener buenos modales y ser buena, ¿no? Entonces, agresiva yo, no, ¿cómo? Nunca, jamás, ¿no? Entonces, no nos lo permitimos, incluso en los momentos necesarios, ¿no? Perdón. Temor a probar cosas nuevas o temor a hablar claro, ¿sí? De cómo te sientes, de qué te está pareciendo una situación, de si una situación te parece justa, injusta, de si pudieras tú incluso aportar algo a una situación, ¿sí? Temor a hablar claro. Complejo de superioridad y por ende, guioncito, inferioridad, que es la misma energía pero distinta expresión, ¿no? Y esta parte de la ambivalencia, el sí, no, sí, no, sí, no. Le digo que sí, pero luego es un no. Me digo que sí, pero luego al mismo tiempo me pongo montones de pretextos encima para no hacer algo que quiero, ¿no? La ambivalencia. Sentirse como cortada por la mitad o asfixiada. En tu rinconcito en el que te encuentres ahorita, trata de respirar y observa cómo es tu respiración. Si logras hacer una respiración hasta el abdomen o incluso se queda aquí en el pecho, ¿no? Entonces, a veces nos sentimos así y no nos damos chance de explorar por qué nos sentimos así, asfixiadas o como cortadas a la mitad, ¿no? Mostrarnos conciliadoras o excesivamente amables. Nuevamente, esto es como un complemento de esta parte de temor a reaccionar con agresividad, ¿no? Fíjense bien, no hay nada de malo en ser amables, al contrario, es una forma de expresar el amor, ni de ser conciliadoras. El tema
es el extremo, es lo excesivo, que no puedo salir de ese rol. Soy la conciliadora en mi familia, soy la amable en mi familia y no puedo ser de otra manera, ¿sí? No me lo permito. No empeñarse en seguir el propio ritmo, es decir, continuamente estarte comparando con el ritmo de otros, ¿no? Es que fulanita, fulanito hacen las cosas de esta manera, es que yo me atraso, es que yo, mi forma es así, etcétera, ¿no? Y en realidad terminas no valorando tu forma, ¿no? Entonces, esta comparación todo el tiempo te va a llevar a estar te va a llevar a estar en un estado de complejo de inferioridad, justo. Sentirte seca, confusa, deprimida o apática, asustada, lisiada, falta de, y completa tú la frase, falta de inspiración, falta de sentido, falta de significado, falta de espiritualidad. ¿Qué es lo que falta ahí? ¿Sí? Temor a emprender un viaje. A lo mejor si pregunto cuántas de nosotros hemos podido hacer un viaje solas, a lo mejor muchas, a lo mejor pocas, no lo sé, cada quien lo sabe, pero hay un temor ahí nuevamente por esta parte de qué dirán, es que corro peligro, qué va a pasar, es que no se ve bien, es que, bueno, tantos prejuicios que podemos tener en este aspecto, ¿no? Temor a interesarse por otro o por otros, por otras personas, ¿no? Crónicamente irritada, voluble, atascada, enloquecida. Perder la energía en presencia de proyectos creativos o sentir ansiedad. Y por ende, cuando pierdes energía es porque ahí la mente, la pequeña, perdón, la pequeña mente todo el tiempo con el prejuicio, ¿no? De que no puedes, no eres capaz, no te va a salir bien, es que para qué lo intentas, es un fracaso, bla, 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 bla. Ponle ahí lo que crees que puede estar pasando. Creo que ya los leí todos aquí. Y bueno, aquí está la contraparte, que es los síntomas de una relación de la presencia de la mujer salvaje en nuestra vida, ¿no? O sea, si alguno de estos aspectos que sin duda también los hemos experimentado en algún momento de nuestra vida o incluso ahorita, es un síntoma o una señal de que la mujer salvaje está presente, ¿sí? Primero, florece la vida creativa. ¿Cuántas de nosotras nos decimos que no somos creativos y en realidad la creatividad la estamos usando todos los momentos de nuestra vida? Incluso, fíjate bien, para arreglar tu casa o para lavar los trastes o para preparar un webinar, no sé. Cada momento está presente ahí la vida creativa. Entonces, por ende, presente la mujer salvaje, ¿no? Las relaciones que tenemos adquieren significado, pero no solamente significado, también adquieren profundidad, es decir, somos capaces de compartir más allá de lo superficial, ¿sí? Con algunas personas. Nuestros ciclos sexuales, creativos, laborales y lúdicos se restablecen. Dejamos de ser el blanco de depredación de los demás. Recuperamos el derecho de crecer y prosperar igual que los demás. Fíjense bien, no solamente recuperamos el derecho, nos creemos capaces de crecer y prosperar, ¿sí? Entonces, esta parte es súper importante, no solamente el tema de desearlo, sino el llevarlo a cabo en lo que para ti signifique crecer y lo que para ti signifique prosperar, ya sea en el aspecto laboral, económico, de relaciones, a nivel espiritual, a nivel de interioridad, a nivel de conocimiento personal, a nivel profesional. Ponle ahí el aspecto que tú quieras. ¿Qué significa para ti crecer y prosperar, ¿no? Saber instintivamente cuándo tiene que morir o tienen que vivir las cosas. No sé por qué, pero tenemos un grave problema con el tema de saber cuándo algo tiene que morir, ¿no? Nos aferramos a veces tanto a situaciones, a relaciones, a trabajos, que, híjole, qué difícil poder darle cabida a este aspecto, ¿no? Saber
Y a lo mejor sí lo sabemos, el asunto es que la dificultad está no en el que sepamos o no, sino que podamos soltar eso que tiene que morir, ¿no? Saber cómo alejarnos y cómo quedarnos en situaciones, en personas, en trabajos, ¿no? Adquieren o adquirimos una observadora interna permanente, una visionaria, una inspiradora, un ser intuitivo, una hacedora y una creadora. Quédate de estos aspectos con el que más te llame, ¿sí? Una observadora interna muy probablemente le vendría muy bien a tu vida, ¿no? Una parte de ti que es capaz de estar viendo tus pensamientos y tus acciones constantemente y que por ende te lleva a un segundo pasito que es el autoconocimiento, ¿sí? Y del autoconocimiento, el adueñarte de ti. ¿Sí? De cuándo es momento de actuar de una o de otra manera. Suscita una vida vibrante en el mundo exterior y en el interior. Establece un territorio, encuentras la propia manada, estar en el propio cuerpo con certeza y orgullo, que este aspecto lo vamos a trabajar muy bonito en el cuento de la mariposa, por ejemplo, que no hay forma perfecta, la forma que tienes es la perfecta para cada una, ¿no? Hablar y actuar en nombre propio, fíjense, qué interesante esto, hablar y actuar en nombre propio, no porque lo dijo fulanito, porque lo dijo fulanita, porque yo creo que es un as de la sabiduría tal persona y entonces, ¿por qué lo dijo? No, 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 no. Dilo y actúalo por convicción, ¿no? Ser consciente y estar en guardia, justo por el tema del peligro que todo el tiempo nos está como acechando. Descubrir qué lugar le corresponde a una en el lugar en el que estamos, ¿no? Y si no nos corresponde el lugar en el que estamos, ir y buscarlo. Luego, tenemos aquí entonces que este librito, este gran libro, Mujeres que corren con lobos, Clarisa Pinkola nos ofrece relatos sobre las modalidades de la mujer salvaje. Entonces, vamos a ver que en cada cuento hay una forma de la mujer salvaje, ¿sí? Ya lo estuvimos repasando durante 2 años, los que ya conocen todos los cuentos y podemos ir como identificando qué aspecto de la mujer salvaje Clarisa Pinkola nos quiere mostrar, ¿no? Entonces, cada cuento se convierte en medicina. Fíjense bien, solo por el hecho de leerlo ya hace una mella en nosotros. Ya no tenemos que ir a mayor profundización, solo por el hecho de leerlo, de decir, oh, ok, ¿por qué? Porque justo los cuentos actúan a nivel inconsciente, las metáforas, los mitos actúan como a un nivel inconsciente, ¿no? Y van y actúan en lo que estamos necesitando. Entonces ponen en marcha la vida interior y ayuda a recuperar una parte perdida de nosotras mismas. Están repletos, fíjense, están repletos de instrucciones, ¿sí? Nos dicen por dónde hay que guiarnos. Cada cuento nos dice por dónde hay que guiarnos, o sea, hacia dónde hay que seguir. Engendran emociones. Las que ya pasaron por el libro lo conocen. El solo hecho de leerlo va a hacer brotar emociones, ya sea el enojo, la nostalgia, la tristeza, la profunda alegría, cada emoción que conocemos, ¿no? Engendra también preguntas, ¿sí? No solo las que cada cuento nos propone, sino preguntas a nosotros mismos, preguntas genuinas, ¿no? Que nos van a mover en nuestro estado psíquico a otra forma, ¿no? Engendra también anhelos y engendra también comprensiones, es decir, nos va haciendo capaces de comprender un poquito más nuestra naturaleza, pero también la naturaleza a nivel exterior o de los seres humanos. Y entonces, aquí tengo algunos ejemplos de los cuentos que vamos a ir viendo. El primero, que ahorita lo vamos a retomar, es el de la loba. Luego le va a seguir Barba Azul, que es súper interesante también.
La mujer esqueleto, el patito feo y como 10 cuentos más, ¿no? Entonces, vamos a ahorita, ya sé que a lo mejor hay algunas inquietudes o preguntas de esta primera parte, lo vamos a dejar hasta el final, ¿sale? Entonces, si tienes por ahí alguna pregunta sobre el arquetipo, sobre algo que he ido comentando, lo anotas y al final hacemos un espacio para ello. Entonces, vamos ahorita a leer juntas el cuento de la loba. Yo creo que la mayoría lo conoce, entonces vamos a leerlo, ¿va? Fíjense, este aspecto de la mujer salvaje, por ejemplo, es la función transformadora de la psique, ¿sí? O sea, nos lleva a comprender que continuamente nos podemos transformar, distinto a cambiar, ¿sí? O sea, cambiar significa moverlo todo de derecha a izquierda o de norte a sur. No se trata de eso, se trata de transformar a partir de lo que soy o de lo que estoy viviendo o en el momento en el que estamos, ¿sale? Entonces, dice así el cuento. Hay una vieja que vive en un escondrijo del alma, que todos conocen, pero que muy pocos han visto. Como en los cuentos de hadas de la Europa del Este, la vieja espera que los que se han extraviado, los caminantes y los buscadores, acudan a verla. Es circunspecta, a menudo peluda y siempre gorda. Y por encima de todo, desea evitar cualquier clase de compañía. Cacarea como las gallinas, canta como las aves y por regla general emite más sonidos animales que humanos. Podría decir que vive entre las desgastadas laderas del granito del territorio indio de Tarahumara, o que está enterrada en las afueras de Phoenix, en las inmediaciones de un pozo. Quizá la podríamos ver viajando al sur, hacia Monte Albán, en un viejo cacharro con el cristal trasero roto por un disparo, o esperando al borde de la autovía cerca del Paso, o desplazándose con unos camioneros a Morelia, México, o dirigiéndose al mercado de Oaxaca, cargada con unos haces de leña integrados por ramas de extrañas formas. Se la conoce con distintos nombres: la huesera, la trapera y la loba. La única tarea de la loba consiste en recoger huesos. Recoge y conserva sobre todo lo que corre peligro de perderse. Su cueva está llena de huesos de todas las criaturas del desierto: venados, serpientes de cascabel, cuervos, pero su especialidad son los lobos. Se arrastra, trepa y recorre las montañas y los arroyos en busca de huesos de lobo, y cuando ha juntado un esqueleto entero, cuando el último hueso está en su sitio y tiene ante sus ojos la hermosa escultura blanca de la criatura, se sienta junto al fuego y piensa qué canción va a cantar. Cuando ya lo ha decidido, se sitúa al lado de la criatura, levanta los brazos sobre ella y se pone a cantar. Entonces los huesos de las costillas y los huesos de las patas del lobo se cubren de carne y a la criatura le crece el pelo. La loba canta un poco más y la criatura cobra vida y su fuerte y peluda cola se curva hacia arriba. La loba sigue cantando y la criatura lobuna empieza a respirar. La loba canta con tal intensidad que el suelo del desierto se estremece, y mientras ella canta, el lobo abre los ojos, pega un brinco y escapa corriendo cañón abajo. En algún momento de su carrera, debido a la velocidad o a su chapoteo en el agua del arroyo que está cruzando, a un arroyo de sol o a un rayo de sol o a un rayo de luna que le ilumina directamente el costado, el lobo se transforma de repente en una mujer que corre libremente hacia el horizonte, riéndose a carcajadas. Recuerda que si te adentras en el desierto y está a punto de ponerse el sol, y quizá
te has extraviado un poquito y te sientes cansada, estás de suerte, pues bien pudiera ser que le cayeras en gracia a la loba y ella te enseñara una cosa del alma. Bueno, este cuento es bellísimo. La verdad es que este cuento es bellísimo porque justo podemos contemplar cada parte de él como primero, los aspectos de nuestra vida que necesitan ser renovados, ¿no? Justo que es el tema de los huesos. Ahorita vamos a ir viendo cada aspecto del cuento. Y en sí es, ojalá y podamos encontrarnos más seguido con la loba, ¿no? Ojalá y podamos encontrarnos para que ella cante en nosotros y para que haga como este proceso de transformación. Y entonces la primera pregunta que nos hacemos es, ¿quién es la loba? ¿No? Entonces la loba es una fase o una faceta más bien de la mujer salvaje y en este caso es la que sabe, fíjense bien, la llena de sabiduría, simplemente la que es. Y es el símbolo de la raíz que alimenta todo el sistema instintivo. Y bueno, ha recibido distintos nombres a lo largo de la historia de la humanidad, lo que decíamos hace ratito, como los seres humanos se han encontrado con estas fuerzas, con esta fuerza natural que han podido simbolizarla, ¿no? Y entonces podemos encontrar, por ejemplo, un aspecto de la mujer salvaje o de la loba que es Yemanya, y Yemanya es el origen de la vida, protectora del hogar, diosa de la fertilidad. Esta símbolo lo podemos ver sobre todo en lugares cercanos al mar, porque también es la diosa de los océanos, ¿no? Entonces está este aspecto ahí de la mujer salvaje. O la madre Nix, que es una diosa griega y es conocida como diosa de la noche e hija del caos. Imagínense la fuerza que podían ver en este símbolo sagrado, ¿no? O Hécate, que también es un símbolo muy fuerte en la cultura del paganismo, que es como las tres fuerzas en un solo símbolo, la fuerza de la madre, de la vieja, de la anciana y de la doncella, y que unidas es como un símbolo de mucha fuerza, ¿no? Es el tema de la vida, de la muerte y vida, nuevamente. Durga, Durga es una diosa hindú, y es la que ayuda a sacar nuestra fuerza interior, ¿no? Los hindúes, la devoción que le tienen a Durga es justo por este aspecto, ¿no? O sea, que los ayuda o nos ayuda a sacar nuestra fuerza interior. Coatlicue es una deidad aquí de México, una deidad azteca, y esta es la diosa de la vida y de la muerte, imagínense, ¿no? Entonces, si se fijan, y podemos seguir como, si a alguien le interesa este tema, puede seguir profundizándolo, ¿dónde más hay vestigios de este aspecto de la mujer salvaje, ¿no? Y que los podemos encontrar alrededor de todo el mundo. Aquí solamente hice como la mención de algunos. La loba, por ejemplo, o río bajo el río, son nombres que Clarisa Pincola le da a la mujer salvaje a lo largo del cuento. Río bajo el río la llama muchas veces. Está sobre todo en el cuento de La Llorona, que es el tema de la creatividad y que lo vamos a ver también. Pero la llama así, río bajo el río, ¿no? Como esta esencia que más allá de está siempre, ¿no? Y bueno, ¿dónde vive esta loba?
el cuento nos dice, la vas a encontrar en el desierto, o la vas a encontrar en el paso, o la vas a encontrar manejando un cacharro con rumbo a no sé dónde, o la vas a encontrar en las montañas de la Tarahumara, etcétera. Pero Clarisa Pinkola nos dice, la mujer salvaje vive en el inconsciente colectivo, ¿sí? Es decir, como fuerza, como instinto, como naturaleza salvaje, reside en el inconsciente colectivo, ¿sí? Un estrato de nuestra psique, entre el mundo de la racionalidad y el mito. Entonces, fíjense bien, no es todo el mito ni la racionalidad por sí mismo, sino en medio, ¿sí? Lo puede entender, pero luego se me va a escapar, por más que lo quiera entender. Y eso nos va a pasar muchas veces cuando vayamos viendo los cuentos. Pareciera que ya la comprendimos, pero luego se nos escapa, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede con la mujer salvaje cuando estamos profundizando en ella, donde el yo y el tú se unen, donde las mujeres corren espiritualmente con los lobos, donde el cielo se casa con la tierra, vive en nosotras y a través de nosotras. Nosotras estamos rodeadas por ella. Vive en los ovarios. Fíjense, qué fuerte, ¿no? O sea, que las mujeres tengamos ovarios es un símbolo de que la mujer salvaje reside en nosotros. Y aún si ya no los tienes, ¿eh? Por alguna situación. Pero, por ejemplo, estaba leyendo un artículo de qué sucede psicológicamente con las mujeres que se han practicado la salpingo, ya sea un corte total de las trompas de falopio o que las hayan, ¿cómo se llama? Sí, que hayan amarrado las trompas de falopio en razón de ya no procrear. Las consecuencias psicológicas que esta situación tiene, estaba viendo que la mayoría, un 70% de las mujeres, lo que experimentan cuando se practican esta forma es que se sienten la mayoría deprimidas, ansiosas, perdidas, ¿no? Hay como una desorientación a nivel psicológico y a nivel emocional. Es muy fuerte perder como la conexión con nuestros ovarios, ¿no? Entonces, reside en nuestros ovarios, ¿no? Y dice ahí, donde están depositadas todas las semillas con las cuales podemos dar vida e incluso antes de nacer, ¿no? ¿Cómo accedemos a ella? Es otra muy buena pregunta. A través, fíjense bien, si se fijan, todos estos aspectos tienen que ver con lo femenino, no hay algún aspecto que nos diga, tienes que aventarte todo el libro de Clarisa Pinkola en una noche, si no, no la vas a comprender. No, en realidad no funciona así. En realidad son aspectos femeninos y que tienen que ser de una manera libre, sobre todo, ¿no? A través de la meditación profunda, quienes practicamos meditación, comprenderemos que en ocasiones vienen imágenes o sentimientos o sensaciones o incluso comprensiones que a lo mejor a nivel consciente y andando por el mundo en nuestra rutina diaria no tenemos, ¿no? Entonces accedemos a ella a través de la meditación profunda, a través del canto, fíjense, la música, el darle voz a la palabra, pero de una manera melodiosa nos ayuda a conectarnos con ella. A veces, bueno, a mí me pasa, no sé si a ustedes, pero hay canciones que luego las traigo en la mente así, ¿no? Y sobre todo ciertas frases, ¿no? No es toda la canción, sino ciertas frases. O me levanto con una canción y digo, qué chistoso, ¿por qué esta canción? Y entonces, si me pongo un poquito a escarbarle y a revisar qué sucede con esa canción, hay algo que tiene que ver con lo que estoy viviendo, ¿no? Y a lo mejor una respuesta o a lo mejor una indicación concreta hacia dónde tengo que dirigirme, ¿no? Entonces, el canto, la oración, la danza, el movimiento libre, ¿no? De nuestros cuerpos a través de la escritura, a través de la pintura, a través del estudio, a través de la imaginación activa, que es una técnica junguiana que es dejar
que lleguen las imágenes que lleguen a nuestro consciente, ¿no? Y hacerlas, desde nuestro inconsciente, hacerlas conscientes, ¿no? En el contacto con la naturaleza, en actos profundamente creativos, a través de la soledad deliberada, es decir, aquella soledad que elijo, o sea, porque es necesario que en ciertos momentos yo me mantenga sola para escucharme al menos, ¿no? Y a través del cultivo de cualquiera de las artes que no están mencionadas aquí, ¿no? Entonces, es a través de esto, no es a través de la intelectualización o a través del ruido o a través de, no, es a través de esto concreto, sencillo, ordinario si tú quieres, pero que nos va a llevar a conectarnos justo con esa naturaleza y sobre todo escucharla, ¿no? ¿Y cuál es la misión de esta loba en nosotros? Bueno, es una buscadora de huesos, ¿no? Y ahorita vamos a ver qué significan los huesos. Lo que busca también es conducirnos hasta la totalidad de nuestros sentidos instintivos, es decir, a que nos apropiemos de nuestros instintos, ¿no? Configurar nuestras partes perdidas y descuartizadas de nuestra vida, es decir, aquellas que por una u otra razón hemos ido perdiendo y que no hemos podido recuperar, ¿no? Construye el hogar de nuestra alma, es una hacedora, fíjense qué bonito, hacedora del alma, es la criadora del lobo y es la guardiana de lo salvaje, ¿sí? Es aquella que constantemente está cuidando de nuestro ulterior desarrollo y sobre todo de esto que para nosotros debería ser sagrado, que sería estar conectadas con nuestra propia naturaleza. Los símbolos son muy concretos en el cuento, ¿no? Primero, los huesos. Esta loba a lo que se dedica es a buscar huesos y luego a cantar sobre ellos y a permitir que cobren vida, ¿no? ¿Qué son los huesos? Bueno, es el espíritu del alma indestructible. Son capaces de renovarse. Los huesos son aquello que jamás podrá aceptar los rigores y las exigencias de la cultura muerta y excesivamente civilizadora. Es decir, todos aquellos aspectos que en razón de justo esto, exigencias de la cultura, del rigor, hemos ido perdiendo, ¿no? Y que la loba, cuando accedemos a ella, nos permite recuperar. Todo lo indestructible, fíjense bien, todo lo indestructible en nuestra vida. Por ejemplo, algo indestructible en nuestra vida es nuestro ritmo o nuestra esencia o nuestra manera de sentir las cosas también es algo que es inherente a nosotros, ¿no? La canción, ¿qué significa la canción o cómo tiene que llevarse esta tarea? Bueno, es una tarea solitaria primero, despertando el sentimiento del amor y significa decir la verdad acerca del propio poder y la propia necesidad, es decir, ponerle voz a aquello que necesitamos o aquello que somos, ¿sí? Infundir alma a lo que está enfermo o necesita recuperarse como nuestras verdades o nuestros anhelos, ¿no? Por ejemplo, si tengo el anhelo de irme, no sé, a Tumbuctú a estudiar, no sé, a las especies de animales, y es un anhelo profundo y es un anhelo que creo que me va a hacer crecer, la loba lo que hace es darle vida a ese anhelo, ¿sí? Y llevarte a encontrar los medios para que hagas real ese anhelo de ir a Tombuctú y estudiar las especies animales que hay en ese lugar, ¿no? Entonces es muy importante encontrarnos con ella y también poder darle voz a eso que anhelamos profundamente. O a lo mejor tu anhelo es solamente encontrar una pareja, ¿no? Que no te has podido dar en muchos años y que en realidad es un anhelo genuino. Y entonces es infundir vida a ese anhelo, hablar de él, hablar de tus dificultades, de por qué no se ha podido, ¿no? No es porque a Diosito se le ocurrió que no tengas pareja, ¿no? Hay
situaciones alrededor, pues, ¿sí? Entonces, la canción es esto, poder hablar de nuestra verdad, de nuestros anhelos, darle voz a nuestras necesidades, pero también a nuestro propio poder, ¿sí? A nuestras propias capacidades. Y el desierto es el lugar, si se fijan, todo el proceso que la loba hace y todas las tareas que la loba hace, las hace en el desierto. Entonces, el desierto es el lugar en el que la vida está muy condensada. A lo mejor la vemos que, ¿cómo? ¿Aquí vida? Sí, pero está bajo tierra, ¿sí? Entonces, hay una vida vibrante bajo tierra. Las raíces se aferran a la última gota del agua y son capaces de resistirlo, ¿no? La vida ahí es pequeña, pero brillante. Buena parte de lo que ocurre en el desierto tiene lugar bajo la tierra, justo lo que les decía ahorita. Y bueno, algunas preguntas para reflexionar este cuento que creo que nos ayudaría muchísimo que las podamos contestar. Primero, ¿qué ha ocurrido con la voz de mi alma? No lo pienses tanto. Lo que venga primero, creo que esa va a ser la respuesta. ¿Qué ha ocurrido con la voz de mi alma? ¿Cuáles son, fíjate bien, cuáles son los huesos enterrados de mi vida? Es decir, todo aquello que anhelas pero que están ahí sin poder ser recuperados o encontrados, ¿no? ¿Cuál es mi relación con el yo instintivo? ¿Cuándo fue la última vez que corrí libremente? Y ponle ahí en la última vez que corrí libremente, ¿cuándo fue la última vez que reí libremente? La última vez que amé libremente, la última vez que aprendí libremente. ¿Cuándo fue la última vez que corriste libremente? ¿No? ¿Cómo conseguiré que la vida vuelva a cobrar vida? Y la última pregunta, ¿a dónde se fue la loba? Si es que no está en tu vida, por ejemplo, ¿no? ¿A dónde se fue la loba? Y bueno, con esta última diapositiva terminamos esta reflexión sobre el arquetipo de la mujer salvaje. Bueno, pues te damos muchas gracias, Moni, por esta gran apertura que haces con este cuento y con esta introducción. Ya hacemos aquí el corte para dar espacio a las preguntas.